¿Por qué tu azúcar en sangre sigue alta a pesar de comer menos y hacer más ejercicio? Si quieres entender por qué tu azúcar en sangre se resiste a bajar, incluso cuando comes menos y haces más ejercicio, no mires tu fuerza de voluntad. Mira la grasa que no ves, la grasa que envuelve tu hígado, tu páncreas y tus intestinos en este mismo momento. Aquí hay algo que te dejará helado. Puedes tener un peso completamente normal por fuera y, sin embargo, tener niveles peligrosos de grasa visceral que están asfixiando tus órganos internos. Los investigadores lo llaman TOFI, Thin Outside, Fat Inside, delgado por fuera, gordo por dentro, y afecta a un 40% estimado de los adultos que creen estar metabólicamente sanos. Pero esto es lo que necesitas escuchar. Un fruto específico, al que la mayoría ya tiene acceso, ha demostrado en ensayos clínicos revisados por pares que reduce directamente los depósitos de grasa visceral y restaura la capacidad de tus células para responder a la insulina. En los próximos minutos te mostraré exactamente cuál es, cómo funciona a nivel celular y cómo usarlo correctamente para que empieces a ver resultados en solo 7 días. La resistencia a la insulina no es un callejón sin salida. La mayoría de las personas cree que la resistencia a la insulina es una condición que se desarrolla lentamente a lo largo de décadas, como algo que te pasa a ti, no algo que puedas revertir significativamente a través de cambios en la dieta. Pero después de casi 15 años ejerciendo medicina de emergencia y estudiando enfermedades metabólicas, he sido testigo de algo que cambió por completo la forma en que asesoro a mis pacientes. La resistencia a la insulina no es una puerta de un solo sentido. Las vías metabólicas que la impulsan son sorprendentemente sensibles a compuestos dietéticos específicos, y hay un fruto que contiene una combinación única de estos compuestos en una forma que tu cuerpo puede comenzar a utilizar en cuestión de horas después de consumirlo. Hola, soy la doctora Elena, médica de emergencias e investigadora en metabolismo. Después de casi 15 años viendo llegar pacientes en crisis, no solo por accidentes o traumas, sino por colapsos metabólicos prevenibles, me obsesioné con una pregunta: ¿por qué algunos cuerpos se aferran a la grasa visceral como si fuera un cofre fuerte, mientras que otros permanecen delgados sin esfuerzo? Lo que encontré en la literatura científica me sorprendió genuina y profundamente. La respuesta no está en las calorías, ni siquiera en la frecuencia del ejercicio. Todo se reduce a un proceso que ocurre dentro de tus células de grasa y tu hígado, la regulación de la oxidación de lípidos, y un puñado de compuestos naturales pueden activarla o mantenerla bloqueada. La mayoría de las personas, sin saberlo, la mantienen bloqueada todos los días. El fruto del que voy a hablar la vuelve a activar. ¿Qué aprenderás hoy? En este video te explicaré ¿por qué la grasa visceral es biológicamente diferente de la grasa subcutánea y por qué las dietas tradicionales casi nunca la eliminan? ¿Cuál es el fruto específico que, en ensayos clínicos, ha demostrado reducir la grasa abdominal profunda, medida con imágenes de precisión, no solo con una báscula de baño? Los 3 mecanismos biológicos que este fruto activa para quemar depósitos de grasa y restaurar la sensibilidad a la insulina al mismo tiempo, la cantidad exacta diaria y el método de preparación que maximiza sus compuestos activos, porque cómo lo consumes importa mucho. Los 4 consejos clínicos que doy a mis pacientes para acelerar los resultados en la primera semana, los 4 errores que anulan todos los beneficios y que la mayoría de las personas comete al menos 2 de ellos en este momento. Un pequeño favor antes de empezar. Cada semana recibo mensajes de personas que han estado viendo mis videos durante meses sin darse cuenta de que no estaban suscritas. ¿Podrías verificar eso ahora mismo? Es completamente gratis. Toma 2 segundos y realmente ayuda a que este canal llegue a más personas que buscan información de salud real basada en ciencia, en lugar del ruido que inunda Internet. ¿Qué hace realmente la grasa visceral dentro de tu cuerpo? La mayoría de las personas tiene una imagen mental equivocada de la grasa visceral. Cuando pensamos en la grasa corporal, imaginamos esa capa blanda debajo de la piel, la que puedes pellizcar en la cintura. Esa es la grasa subcutánea, y aunque el exceso no es ideal, es relativamente pasiva, solo almacena energía. La grasa visceral es algo completamente distinto. Imagina tu cavidad abdominal como un almacén industrial. Dentro están todas tus máquinas vitales, tu hígado, tu páncreas, tus riñones, tus intestinos. Ahora, imagina que alguien está bombeando ese almacén lleno de espuma aislante que se expande lentamente.
Al principio, las máquinas siguen funcionando, pero gradualmente esa espuma presiona cada superficie, envuelve los conductos de ventilación, se infiltra en el cableado eléctrico y cambia toda la atmósfera del espacio. Eso es la grasa visceral. No se queda quieta. Es un tejido biológicamente activo que secreta constantemente moléculas proinflamatorias, llamadas adipocinas, directamente en tu vena porta, que drena directamente hacia tu hígado. Tu hígado, entonces, es bombardeado con señales inflamatorias las 24 horas del día. Y una de las primeras cosas que hace en respuesta es empezar a ignorar las órdenes de la insulina. Ahí es donde comienza la resistencia a la insulina en la mayoría de las personas. No en los músculos, no en el páncreas, sino cuando el hígado se ve abrumado por la interferencia química que proviene de la grasa visceral. El aguacate, el fruto que cambia las reglas del juego. Aquí es donde entra el aguacate. Aunque muchos médicos lo descartan como un simple fruto con alto contenido de grasa, el aguacate es, en el sentido científico más preciso, un alimento farmacológicamente complejo que ataca exactamente esta cadena de eventos. Investigadores de la Universidad de Illinois descubrieron algo notable cuando le dieron a adultos con exceso de grasa abdominal un aguacate al día durante 12 semanas, usando imágenes DEXA, absorciometría de rayos X de doble energía, el estándar de oro para medir la composición corporal. Los participantes que consumieron aguacate mostraron una reducción medible en la adiposidad visceral en comparación con un grupo de control equivalente. No era grasa subcutánea, era grasa visceral. La pregunta que vale la pena hacerse es, ¿por qué? ¿Qué está haciendo el aguacate a nivel celular para producir este resultado específico? Aquí es donde las cosas se ponen realmente fascinantes. Mecanismo 1. Ácido oleico y la activación de la quema de grasa mediante PPAR-alfa. Los aguacates están compuestos aproximadamente por un 71% de grasa monoinsaturada, siendo el ácido oleico el compuesto dominante. El ácido oleico hace algo que la mayoría de las grasas dietéticas no pueden. Se une a un receptor nuclear dentro de tus células de grasa y del hígado llamado PPAR-alfa, receptor activado por proliferadores de peroxisomas alfa. Piensa en el PPAR-alfa como el interruptor maestro de la oxidación de grasas. Cuando se activa, tus células cambian su prioridad metabólica hacia la quema de grasa almacenada como combustible, específicamente los triglicéridos empaquetados en los depósitos de grasa visceral. La mayoría de las grasas dietéticas comunes activan el PPAR-alfa de manera débil o no lo activan en absoluto. El ácido oleico del aguacate entero lo activa de manera constante y medible. Mecanismo 2. Fibra soluble y el reinicio del eje intestino-hígado. Un aguacate mediano contiene aproximadamente 13-14 gramos de fibra total, de los cuales unos 5 gramos son fibra soluble, incluyendo beta-glucano y pectina. Aquí está el porqué. Esto es crucial para la resistencia a la insulina. La fibra soluble es fermentada por las bacterias intestinales en ácidos grasos de cadena corta, en particular butirato y propionato. Estos compuestos viajan al hígado a través de la misma vena porta de la que hablamos antes, pero en lugar de entregar señales inflamatorias de adipocinas, entregan señales antiinflamatorias que ayudan a resensibilizar las células del hígado a la insulina. Silencian el ruido metabólico para que tu hígado pueda escuchar a la insulina de nuevo. El estudio de la Universidad de Illinois midió la composición del microbioma intestinal junto con los datos de grasa visceral y el grupo que consumió aguacate mostró poblaciones significativamente más altas de Faecalibacterium prausnitzii, una de las bacterias productoras de butirato más potentes que conocemos. Mecanismo 3. Avocatina B y la sensibilización directa a la insulina a nivel mitocondrial. Este es el mecanismo que más sorprendió a los investigadores cuando se caracterizó por primera vez. Los aguacates contienen un compuesto de alcohol graso raro llamado avocatina B, que se encuentra en casi ningún otro alimento de consumo común. Un equipo de investigación de la Universidad McMaster en Canadá descubrió que la avocatina B inhibe una vía específica del metabolismo de las grasas en células de grasa disfuncionales, lo que reduce la producción de subproductos metabólicos tóxicos llamados ceramidas y acilcarnitinas dentro de las células musculares.
Estos subproductos interfieren directamente con la señalización del receptor de insulina en la membrana mitocondrial, bloqueando básicamente la señal que le dice a las células que absorban glucosa. Al reducir la acumulación de ceramidas y acilcarnitinas, la avocatina B elimina esa interferencia. En estudios metabólicos con células musculares humanas, las células tratadas con avocatina B demostraron una restauración de la captación de glucosa de hasta un 25%, comparable a lo que producen ciertas intervenciones farmacéuticas, todo a partir de un compuesto dentro de un fruto completo. Mecanismo 4. Luteína y el bucle de supresión de la inflamación. Los aguacates son una de las fuentes más ricas de luteína entre todas las frutas, no solo entre las verduras de hoja verde. Y la luteína no es solo un compuesto para la salud ocular, a pesar de cómo suele comercializarse. Es un inhibidor potente de NF-κB, el factor de transcripción maestro que controla la producción de citoquinas inflamatorias, incluyendo TNF-alfa e interleucina 6. Esas dos moléculas están entre los principales impulsores de la resistencia a la insulina en el tejido adiposo. Cuando la luteína suprime su producción, toda la cascada inflamatoria que perpetúa la acumulación de grasa visceral comienza a disminuir. En estudios de intervención dietética, se han documentado reducciones medibles en la interleucina 6 en ayunas en solo 7 días de consumo constante de aguacate. El desglose de la investigación clínica, la evidencia sobre el aguacate y la grasa visceral no es anecdótica ni teórica. Revisemos los estudios más significativos. El estudio de referencia que mencioné, publicado en el Journal of Nutrition por investigadores de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, inscribió a 105 adultos con sobrepeso u obesidad en un ensayo aleatorizado de 12 semanas. Un grupo consumió un aguacate grande al día. El grupo de control mantuvo una dieta isocalórica sin aguacate. Usando escáneres DEXA al inicio y a las 12 semanas, las mujeres del grupo del aguacate mostraron una reducción estadísticamente significativa en el índice de adiposidad visceral, mientras que el grupo de control no mostró ningún cambio. Lo crucial es que la ingesta total de calorías fue igual en ambos grupos, lo que significa que la reducción de grasa no se debió a comer menos. Un ensayo clínico separado, publicado en Nutrients y realizado en múltiples instituciones, examinado el consumo de aguacate específicamente en adultos con síndrome metabólico, definido como la combinación de glucosa en ayunas elevada, circunferencia abdominal excesiva, triglicéridos elevados y colesterol HDL bajo. Después de 10 semanas de consumo diario de aguacate, los participantes mostraron una reducción del 17% en los niveles de insulina en ayunas y una mejora del 19% en la puntuación OMA-IR, el índice clínico estándar para cuantificar la resistencia a la insulina. Estos son cambios que los clínicos suelen ver con protocolos de medicación estructurados en las primeras etapas de la enfermedad metabólica. El equipo de la Universidad McMaster, liderado por el Dr. Paul Spagnuolo, publicó hallazgos que demuestran que la avocatina B interrumpe selectivamente la oxidación incompleta de grasas en células metabólicas disfuncionales sin afectar a las células sanas, una especificidad que es farmacológicamente inusual y clínicamente significativa. Sus posteriores estudios metabólicos con células musculares esqueléticas humanas mostraron una restauración de la señalización de captación de glucosa normal, lo que sugiere que la avocatina B aborda directamente la disfunción mitocondrial que subyace en la progresión de la diabetes tipo 2. Finalmente, una investigación de 2022 de la Universidad de California examinó la respuesta del microbioma intestinal al consumo diario de aguacate en 163 adultos durante 12 semanas. En comparación con el grupo de control, los consumidores diarios de aguacate mostraron un aumento significativo en la abundancia de Faecalibacterium prausnitzii y Ruminococcacea, familias bacterianas asociadas con una mejora de la integridad de la barrera intestinal, menor inflamación sistémica y mejor regulación glucémica. Los investigadores confirmaron mediante análisis de mediación que los cambios en el microbioma intestinal explicaban parcialmente las mejoras metabólicas observadas, lo que significa que el intestino fue un participante activo en los resultados, no un simple espectador. El protocolo de 7 días con dosis exactas. Ahora, hablemos del protocolo de inicio de 7 días que recomiendo a los pacientes que comienzan esta intervención. Come un aguacate entero al día,
dividido en 2 comidas, la mitad con tu primera comida y la otra mitad con tu comida más abundante. Un aguacate mediano pesa aproximadamente 200 gramos y aporta unas 320 calorías. No reduzcas otros alimentos para compensar. La evidencia clínica se basa en el aguacate agregado a la dieta existente, no sustituido dentro de ella. Exprime jugo de limón o lima fresco sobre cada porción. El ácido cítrico aumenta significativamente la biodisponibilidad de la luteína del aguacate al mantener el entorno de pH que evita la oxidación de la luteína durante la digestión. También retarda el oscurecimiento de la pulpa. Si guardas media pieza cortada, usa limón o lima generosamente. Un limón entero sobre media pieza de aguacate no es demasiado. Rocía con una cucharadita de aceite de oliva virgen extra. El aceite de oliva virgen extra de calidad contiene óleo cantal, un compuesto que inhibe el NF-κB mediante un mecanismo complementario al de la luteína. La combinación de aceite de oliva y aguacate crea un efecto antiinflamatorio aditivo, junto con una activación compartida de PPAR-alfa. Esto no es solo una combinación sabrosa, tiene una sinergia mecánica documentada. Incluye un acompañante rico en fibra en la misma comida. Come tu aguacate junto con al menos una taza de legumbres, verduras de hoja verde cocidas o vegetales crucíferos. Los cambios en el microbioma intestinal que producen butirato requieren tanto un sustrato como una comunidad microbiana existente para fermentarlo. Alimentar fuentes diversas de fibra junto con el aguacate acelera la colonización de bacterias productoras de butirato. El aguacate congelado es igual de efectivo. El aguacate congelado de alta calidad conserva la avocatina B, el ácido oleico, la luteína y todas las fracciones de fibra. Descongélalo a temperatura ambiente durante 15 minutos y consúmelo inmediatamente. Si el costo o la disponibilidad limitan tu acceso al aguacate fresco, el congelado no es un compromiso, es una alternativa totalmente equivalente. Combínalo con fuentes de nutrientes liposolubles en la misma comida. La luteína es liposoluble, por lo que requiere grasa dietética para su absorción intestinal. El aguacate en sí sirve como vehículo de grasa, pero maximizas la absorción de luteína, incluyendo otros alimentos ricos en nutrientes liposolubles en la misma comida, como una porción del tamaño de la palma de la mano de salmón cocido, 2 huevos enteros, un puñado pequeño de nueces. A partir del día 4, considera añadir media toronja por la mañana. La toronja contiene naringina, un flavonoide con evidencia clínica independiente para activar el PPAR-alfa y reducir específicamente la acumulación de grasa hepática. Si no tienes contraindicaciones con ningún medicamento que tomes, añadir media toronja mediana cada mañana crea un segundo evento de activación de PPAR-alfa más temprano en el día, potenciando el efecto metabólico. Consulta con tu médico si tomas medicamentos recetados, ya que la toronja interactúa con ciertas enzimas metabolizadoras de fármacos. 4 consejos clínicos de la práctica médica. De mis 15 años de experiencia clínica, estos son los 4 consejos clave que comparto con cada paciente que comienza este protocolo. Programa el aguacate alrededor de tu comida más rica en carbohidratos. La fibra soluble y el ácido oleico del aguacate retardan el vaciado gástrico y reducen el pico de azúcar en sangre postprandial de los alimentos ricos en carbohidratos. Si tu mayor ingesta de carbohidratos es en el desayuno, come tu aguacate entonces. Si es en la cena, reserva tu segunda mitad para la noche. La reducción del pico de insulina en esa comida específica se acumula con el tiempo, mejorando el HOMA-IR de manera medible. Nunca refrigere aguacates enteros sin cortar. El almacenamiento en frío detiene los procesos enzimáticos de maduración que convierten los compuestos precursores en sus formas bioactivas más disponibles. Un aguacate maduro es mejor consumirlo dentro de las 24 horas de su punto óptimo. Si necesitas guardar media pieza cortada, aprieta el papel film firmemente contra la superficie expuesta de la pulpa, no sueltamente sobre el recipiente, para minimizar la oxidación que degrada la luteína. Raspa la pulpa verde oscura justo debajo de la cáscara. La mayoría de las personas sacan el aguacate limpiamente de la cáscara y comen solo la parte clara del interior. Pero el tejido verde más oscuro adyacente a la superficie interna de la cáscara, esa capa delgada que la mayoría deja en el ollejo, tiene una concentración de luteína aproximadamente 3 veces mayor que la pulpa clara interior. Tómate 10 segundos extra para raspar esa capa con una cuchara antes de desechar la cáscara. Es la parte más potente nutricionalmente del fruto. Replantea tu línea de tiempo para el éxito. La composición del microbioma intestinal comienza a cambiar dentro de las 72 horas del consumo diario de aguacate.
Los cambios en la insulina en ayunas suelen volverse medibles alrededor del día 21 en la mayoría de los pacientes. La reducción visible de grasa visceral en imágenes de composición corporal aparece en los ensayos clínicos entre las semanas 6 y 12. Tu báscula de baño no es la herramienta adecuada para este protocolo. Mide todo a la vez: agua, glucógeno, tejido magro, ninguno de los cuales refleja específicamente la grasa visceral. Mide tus resultados por circunferencia de la cintura, cómo te queda la ropa en la sección media, qué tan estable es tu energía entre comidas. Estos son los primeros indicadores biológicos que te dicen que el sistema está respondiendo. Los 4 errores que borran tus resultados. Aquí es donde se pone crítico. Hay 4 errores que veo repetidamente y que anulan todo este progreso. Tratar el aguacate como un condimento en lugar de una dosis terapéutica. Los pacientes añaden 2 rodajas finas de aguacate a una ensalada 3 veces por semana y reportan ningún cambio. La evidencia clínica se basa en un aguacate completo al día. Un poco de guacamole y unos cubitos en un bol no son lo mismo. Necesitas la dosis completa de avocatina B, la carga completa de fibra y la concentración completa de luteína para activar los mecanismos que he descrito. Comprométete con el fruto entero todos los días. Depender de la báscula para medir el progreso en la primera semana. La reducción de grasa visceral no se refleja en una báscula doméstica estándar durante las primeras semanas de este protocolo, y esto hace que las personas lo abandonen prematuramente. A medida que la grasa hepática comienza a metabolizarse de manera más eficiente, aumenta la hidratación del tejido magro y cambian las reservas de glucógeno. El peso en la báscula puede aumentar ligeramente en los primeros 10 días, incluso cuando el volumen de grasa visceral está disminuyendo. Este es un fenómeno bien documentado llamado recomposición de tejido magro. Es una señal de progreso disfrazada de retroceso. Usa una cinta métrica a la altura del ombligo, no una báscula, para medir tu cintura durante el primer mes. Combinar el aguacate con ingredientes azucarados, batidos endulzados con aguacate, tostadas de aguacate con miel, aguacate con yogur aromatizado. Cada gramo de azúcar añadido en esa combinación provoca un pico de insulina que contrarresta parcialmente los mecanismos de sensibilización a la insulina que estás tratando de activar. No puedes pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo y esperar avanzar. Mantén tus preparaciones de aguacate sabrosas, no dulces, jugo de limón, sal marina, aceite de oliva virgen extra, pimienta recién molida y acompañamientos ricos en fibra. Inconsistencia durante la ventana de establecimiento. El cambio en el microbioma intestinal, el crecimiento de las poblaciones de Faecalibacterium prausnitzii que producen butirato y reinician el eje de señalización intestino-hígado, requiere una alimentación diaria constante para establecer colonias estables. Comer aguacate 4 días sí y 3 días no en las primeras 2 semanas produce una respuesta microbiana intermitente, no una colonización estructural. Piensa en la diferencia entre visitar una ciudad 3 veces al año y mudarte allí. La primera genera familiaridad, la segunda, infraestructura. Los primeros 14 días son cuando estás construyendo infraestructura biológica. Después de que esa base se establezca, los días ocasionales que te saltes tendrán mucho menos impacto. Tu salud metabólica está en tus manos. Acumular grasa visceral y desarrollar resistencia a la insulina no es un capítulo inevitable del envejecimiento. Quiero que lo escuches con claridad, porque el sistema médico a menudo transmite lo contrario, que estas condiciones son progresivas, inevitables y manejables solo a través de intervenciones farmacéuticas. La investigación no respalda ese enfoque. Los pacientes que he visto revertir realmente su trayectoria metabólica, aquellos que han pasado de rangos prediabéticos a una sensibilidad normal a la insulina, cuyas imágenes de seguimiento muestran una grasa visceral significativamente reducida después de 6 meses, no son personas con genética inusual ni disciplina extraordinaria. Son personas que hicieron elecciones pequeñas y específicas de manera constante, dándole a sus células las señales biológicas que necesitaban para volver a funcionar correctamente. Cada mecanismo del que he hablado hoy, activación de PPAR-alfa, regeneración del microbioma intestinal, supresión de NF-κB, restauración de la señalización mitocondrial por parte de la avocatina B, existe en tu cuerpo en este mismo momento. No son reliquias de la juventud que hayas perdido permanentemente. Son vías que esperan las entradas correctas. No puedes acceder a ellas solo con motivación, pero sí puedes acceder a ellas con un fruto disponible en casi cualquier supermercado del mundo a partir de mañana por la mañana.
La grasa visceral, la grasa que envuelve tus órganos internos, es el principal impulsor de la resistencia a la insulina en la mayoría de los adultos, gracias a las moléculas inflamatorias que secreta directamente en el hígado a través de la vena porta. El aguacate es el fruto con la evidencia clínica más directa y revisada por pares para reducir la adiposidad visceral, confirmada por imágenes DEXA en un ensayo controlado aleatorizado con 105 personas. 4 mecanismos distintos explican su efecto: activación de PPAR-alfa mediante el ácido oleico, producción de butirato y reinicio del eje intestino-hígado mediante la fibra soluble, sensibilización a la insulina a nivel mitocondrial mediante la avocatina B, reducción de la inflamación sistémica mediante la inhibición de NF-κB por parte de la luteína. La dosis diaria basada en evidencia es un aguacate mediano completo, aproximadamente 200 gramos, consumido en 2 porciones a lo largo de tus comidas. Combínalo con jugo de limón fresco y aceite de oliva virgen extra para amplificar la absorción de luteína y crear efectos antiinflamatorios y de activación de PPAR-alfa aditivos. Cómelo junto a tu comida más densa en carbohidratos para suprimir directamente los picos de glucosa e insulina postprandiales que mantienen la resistencia a la insulina con el tiempo. La pulpa verde oscura debajo de la cáscara contiene 3 veces más luteína que la parte clara interior. Ráspala con cuidado antes de desechar la cáscara. El aguacate congelado es nutricionalmente equivalente al fresco para todos los compuestos relevantes. Descongélalo a temperatura ambiente y consúmelo inmediatamente después de cortarlo. Tu línea de tiempo. Los cambios en el microbioma intestinal comienzan en 72 horas. Las mejoras en la insulina en ayunas aparecen alrededor de los 21 días. La reducción visible de grasa visceral en imágenes ocurre entre las semanas 6 y 12 de consumo diario constante. Evita los 4 errores que cancelan el protocolo. Subdosificación. No es suficiente con un poco de aguacate de vez en cuando. Medir el progreso con la báscula demasiado pronto. Combinarlo con ingredientes azucarados. Ser inconsistente durante la ventana crítica de las primeras 2 semanas. Tu salud metabólica no está escrita en tus genes, ni está determinada por tu año de nacimiento. La investigación sobre esto no es ambigua. Lo que comes, y específicamente si le das a tus células los compuestos precisos que necesitan para operar su propia maquinaria reguladora, determina cómo se comportan esas células. Tienes mucho más influencia sobre esta historia biológica de lo que te han hecho creer. Si esta información te ha sido valiosa, suscríbete y dale me gusta a este video. Realmente ayuda a que este canal llegue a personas que buscan información de salud real basada en evidencia, en lugar de consejos reciclados que no producen resultados. Y si conoces a alguien a quien le hayan dicho que su azúcar en sangre o su cintura son simplemente una consecuencia de su edad, compártele este video. Merecen acceso a esta investigación. Nos vemos en el próximo video.